radionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Temporada Invierno 2024. De la A. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. A la Z. Amor, que me dejaste. El latido del rock argentino se siente acá. En cada grito sagrado de música. Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Gracias, pajarito. Estamos estrenando auriculares para la reina de la casa. Le llegaron los auriculares. A mí me dieron los viejos, dice. No, los míos no son. Me la discriminan así. No, a mí me dice que me dieron los viejos. ¿Qué carajo pasa? Porque rompo todo, no sé cómo es la... No, el que tiene mano de hacha que teje. Sí. Él agarra algo y truqui. Así es mi hija. Pero en serio, toca lo que toca rompe. Yo, ¿cómo podés? Decía mi vieja. Mano de hacha, sí, tal cual, ahí, mano de hacha. Otra vez dice, vos mano de hacha rompiste esto, tocalo, rompe. Hay gente que pero no hace... es mala onda, ¿viste? No, es torpeza, innato no en sé eso, qué es. Es innato en eso. Es así.
manipule despacio la cámara de streaming, por favor. Algunos Arranca. políticos también, que viste, tocan algo y sácate, lo rompen. Y hay otros que hablan por el micrófono, quieren Sí. romper todo. Igual. Y Bueno. bueno. Estamos hablando de los Se mercenarios. separó No, Pampita pará. del marido de Ya Pampita. empezamos, pará. Todavía no. Vamos a arrancar esta edición de día jueves 19 de septiembre de 2024. Esto es Fuera de Contexto. Ahora sí, gracias Pajarito. En la selección musical y puesta en el aire, Brian Álvarez. Bueno, vos, Juan. ¿Cómo estamos? Así dice Dorni, ¿no? Buenas tardes. Fin. En la producción ¿Cuál es el general... problema? No entiendo, ¿cuál es el problema? ¿Lo viste ayer ¿Cuál cuando es le el preguntaban el asado? Sí, escuchamos acá. Y no entiendo la pregunta. Pero ¿cómo? ¿Y qué tiene que ver? Decime qué tiene, explícame qué tiene que ver. ¿Quién? Decime qué tiene que ver el Pero, asado ¿qué con tiene que ver? qué tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Si pusimos la pelota nosotros, 20 lucas cada uno, 80, un palo 600. El asado, 80. No, eso que 3 salió- millones salió. Le salió barato. 3 millones El salió el resto lo asado. había puesto el peluca. No, que todo lo pagamos nosotros, chicos. O sea, dejémonos de joder. Nadie puso. Asadito. Ahí va, Eso. tranquilo, pero che, pará que presento a Sandro Batman Díaz en la producción y la co-conducción. Vinimos recargados, se fue un poquito la luna, 2 kilómetros para atrás y ya estamos bien. Viste que hoy hay buena onda, levantó la mano. Hay streaming, si hay streaming está Julián Quiroz. Buenas tardes, ¿cómo le va a Hola usted? chicos, ¿Cómo anda, habría Juli? que ver de qué manera se dio el asado, porque es cierto el señalamiento que, más allá de la apreciación que cada uno pueda tener de él, es una persona que conoce el Estado, y el ex secretario de Comercio Moreno dijo que dependiendo cómo se dio, quién lo pagó, de qué manera fue, puede configurar un delito, porque si no facturaron en negro, y el Estado no te puede facturar en negro, si no hubo licitación para el catering, también hay allí una configuración. O sea, no es que las cosas son así nomás. Y, No es como y algo que también nosotros están decimos, indagando en eso. Juntemos, vos traes un par de choros y así nunca hacen. Digamos, No, la no, canasta no. No, si, Nunca jamás. si es plata del Estado, o sea, más allá de que la haya pagado, si la pagaron los funcionarios, también es plata del Estado, porque el sueldo se lo paga el Estado. Pero, ¿vieron que está la foto de que lo están pasando la tarjeta por el postnet? Si no le entregan, si no hay un comprobante, tiene que estar todo legalmente comprobado, Si no al Tribunal de Cuentas. más allá de digamos, la apreciación subjetiva de las cosas, ¿no? Bueno, Adorni no quería reconocer, ahora sí, como ¿Qué le va a tiene que ver? cagar ¿Qué tiene que ver rataro. los Adorni no jubilados? quería reconocer que estaban comiendo asado mientras los jubilados se cagan de hambre. ¿Pero qué tiene que ver Porque que la los pregunta jubilados del se caguen de periodista hambre era porque esa. yo coma asado? Sí, claro. ¿Qué tiene que ver que se cague de hambre el jubilado y que yo coma asado justamente luego Pero de Adorni haber estaban rechazado? festejando que no le habían Bueno. dado la movilidad jubilatoria. Adorni. Claro, estaban Claro. festejando. No estábamos festejando, dijo. Sí. No No sé, estábamos entonces qué festejando carajo ahí. hacían ahí. Y estaban No tienen compartiendo un vergüenza, mitin. no tienen vergüenza. Y bueno, Mínimo. fue casualidad que fueran justo los que votaron en contra. O sea, nadie se había fijado en eso. Una casualidad fue. No es que había un listado. Pero bueno, hablamos de cosas importantes. Bueno, Pampita se separó del marido ahí de va. Pampita. No, Claudia, no me digas eso. Ya empezaron con Ya porquerías sabía, temprano. yo ya lo venía, vieron que yo ya lo venía comentando esto, ¿eh? Yo ya lo venía anunciando que esto estaba pasando, que le habían fletado un hotel, había tenido que agarrar sus petates y se fue a un hotel. No, Y él decía que no, le preguntaron, che, ¿te fletó Pampita? No, dijo él, no, está todo bien, sabía que se había ido nomás para tomarse un bypass. Se tomó un respiro. No un impasse, un bypass se había tomado. Así Limpió, que... Pampita. No, sí, ya está confirmado. Ya está. Ya está, sí. ¿Qué hubo? Una infidelidad. Pero vos decime, Claudia, cuénteme. tremendo Pancho, se dio el lujo de meterle los cuernos a Pampita. Pobre Pampita lo liga todo No también. tiene, nadie se acuerda cómo se llama. Vos es el marido de Pampita. El tío del marido de Pampita, ¿te acordás Acaba que de titularon perder, eso? acaba El de marido anularse Pampita. un DNI. El registro civil de oficio está anulando el DNI del marido de Pampita. Ah, escuchá. Apellido de Pampita, nombre marido. Escuchá esa cortina. ¿Y el video? Era hoy el video. Oye, no traje el pendrive, Chichi, Tengo no se olvidó. un pendrive del marido de Pampita. Ahí está. esto, Néstor. Dios mío, Dios mío. Bueno, Qué así está el terrible. país. Te cuento los datos del tiempo. Antes, 51, 60, 51 para que te comuniques con la radio. Esta es la radio de la Copa en el 100.9 del dial. También la encontrás en la red de redes www.radionuevodía.ar o www.diarionuevodía.com.ar.
le das clic al iconito y escuchar la radio. Puedes bajarte la aplicación en el almacén de Google, busca Radio Nuevo Día, todo en mayúscula, ves un logo verde, tú qué le das, listo, lo llevas en tu celu. Nos podés ver en redes sociales, en el Diario Nuevo Día, en YouTube, también en el Facebook, el Diario Nuevo Día. Todo eso, todos esos canales tenés. Así Ahora es. sí. Bueno, la tercera en discordia. Con qué ganas que tener. Bueno. 8 grados 4 décimas. La térmica 6 grados sobre cero, humedad 30%. Ahora sí. ¿Quién es la tercera en La discordia? tercera en discordia sería la periodista Marcela Pagano y diputada. La que de se Libertad pelea con Avanza. Lilia Lamoine todos los días. Sí. La misma, la Me- morocha que ella- estaba en Canal 9. Sí, podría ser ella. Aparentemente ¿Es ella? es ella, ¿O ¿no? no? Sí, dicen que sí, que es ella, que ya está ahí, ella tampoco parece que desmintió. Y lo que sí dice que ahora, viste que nadie resiste un archivo, viste que hacen cuando pasa este tipo de cosas, carpetazo, te buscan. ¿Qué pasó con Tamara Petinato? La buscaron cuando contó la anécdota de que había estado con un Uno de vejete. 60. Claro, Sí. con uno de 60 y pico. Bueno, acá también le mandaron carpetazo a Marcela Pagano y encontraron que ella en algún momento dijo que cuando uno es periodista, generalmente está en un mismo círculo con políticos, economistas, es parte de tu vida, de tu trabajo. Tengo que confesar que me enamoré de un funcionario. Fue amor, por lo menos de mi parte. Creo que de su parte también, que había sido correspondido y que no pasó a mayores por un único motivo, y fue justamente político. Dijo. Apa la papa. Eso lo dijo hace un tiempo, y ahora, bueno, los Sí, rumores... ahora podés hacer cualquier tipo de hipótesis después de esa declaración. Ujú. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que decimos acá, porque Brian graba todo, Claudia. Así es. Existen Por siempre favor, dos Rafael. versiones. Pero bueno, cuestión que aparentemente Marcela Pagano sería la... La Ahora va a ser tercera el marido discordia. el marido de Marcela Pagano. Va a ser ahora. Pobre. No, ahora Mirá que va, Marcela Pagano está no, no. también en el candelero porque Ahora se va a pelea ser- con Lilia sí, con Lilia Lamoine Lamoine. todos los días, capaz que no tiene nada que ver Marcela Pagano, pobre, o sea... Y no salió de mentir ¿Quién porque lo no... dijo? ¿Eh? ¿Quién lo dijo? Todo el Ángel. mundo. Ángel, lo dijo todo el Todo el mundo, ya mundo. está, olvidate. Ya está. Y Lo dijiste pará, vos que también, así que ya está, Claudia. me está llegando... Te llega información me de está llegando ¿Cómo era que se llamaba el informante que tenía? ¿Te acordás? Ventura en Intruso tenía uno que le mandaba, dicen, me están mandando, no sé, Pepito, me están mi Ay, me informante. están mandando el meme me donde están mandando. donde se va desintegrando el marido de Pampita. Viste que va perdiendo entidad, Sí, se claro, desdibuja. Así que sí, se separó del marido de Llegó Pampita. una diputación, tiene. Sí, ¿no? ahora es ministro, Ministro. en la ciudad, pero llegó a una diputación gracias a ser el marido de Pampita. Ahora cómo se va a llamar a partir de ahora? García nomás. El ex marido de Pampita. García le van a decir. No, no va a ser Era el ex- García Moritán. No, el ex marido de Pampita Ahí va a está. ser. Ahí Ya va. así va a ser. Ni se Pobre. merece, ni se merece que la pobre Pampita. No, pero ni 2 minutos, está para esa. está cosa más grande Claro, ella, porque ya claro. está, viste, aparte un tremendo felpudo nada. Vos también la tenés adentro. Tremendo pancho, si no hubiera sido por ella, Pero claro, ¿viste? Tremendo Lo agarró padre. así del brazo y lo llevó a una lo banca, llevaba, después lo llevaba a ponía, la- era un Ah, muñequito, listo, viste, muñeco de claro, torta. muñequito de torta. Mamita. Pero bueno, Bueno, así está, bien. le da un poco de calce, lo dejó hablar 2 palabras y míralo. Mamá. Bueno, acá estamos, che. Esto es Fuera de Contexto por la radio de la COPE. Bueno, hubo de todo esta mañana en la radio, compartieron nuestros compañeros interesantes notas. Bueno, la principal tiene que ver con el trágico accidente que le costó la vida a al menos 3 personas. Hay una internada en terapia intensiva o 3 más. Estaba escuchando cómo supuestamente piensan que ocurrió ese accidente, choque frontal entre 2 camionetas que venían en dirección contraria en la ruta cerca de Colbelcaique, en cercanía de Las Heras. Un camión, además involucrado, triple choque con 3 personas fallecidas en la madrugada de este jueves en Santa Cruz. Bueno, después hubo una nota interesantísima con los dueños de una panadería de aquí de Río Gallegos, para hablar a propósito del aumento de las tarifas de energía eléctrica y del gas, ¿no? Por sobre todo que utilizan en los hornos para cocinar el pan todos los días. Así que bueno, ahí son algunas de las principales, las podés encontrar en Diario Nuevo Día. Ahora sí, le dejo todo a su libre albedrío. ¿De qué? Claudia Rata, no sé, ¿quiere contar algún otro pute o No, algo serio? hoy ¿Hay sesión sí. o todavía terminó? Hay sesión, todavía no. creo que todavía está, hasta donde sé, todavía están en sesión. Sí.
¿Había algún...? No había nada así. No, mucho el tema del gas, algunas cosas que tenían que ver, como por ejemplo, desde la Unión, un pedido de la Unión Unión de todos. Por la patria. Todos por la patria. Sí. Unión por la patria. Unión por la patria. Ay, perdón. Ya estoy. Gracias, Juli. Unión por la patria. Unión por la patria. Pidiéndole a los diputados, a los legisladores provinciales que aprueben el proyecto que presentó Eloy Echazú. Después, haciendo alguna observación respecto de que se subsidia a los que más cobran del gobierno provincial, se lo subsidia con el tema de las ganancias. Entonces se subsidia, porque no subsidia el gas. O sea, que deje de subsidiar eso y que subsidie el gas. Una cosa así. Hay gente para todo igual, sí. ¿no? Algunos pedidos de que pase la máquina, de que esto no estuvo muy, algunos proyectos de ordenanza que ingresaron, que van a ser tratados en comisiones, y puede ser que unos minutos más, Sí. en el último punto que se incorporó hoy justamente en el orden del día, haya una noticia para los trabajadores municipales. Pero vamos a esperar, que no vamos a quemarlo. No sé si en cuanto termine nos enteraremos si salió o no salió, Sí. pero es muy posible, o sea, si sos trabajador municipal y estás en situación de contratado o tenés algún compañero o lo que esté contratado, escuchen un ratito más que capaz que hay alguna novedad. Bueno, 14:26, vamos a ir a la primera pausa musical. Ya nos mandó nuestro emplumado amigo, no puedo decir porque es un murciélago, Batman, nos mandó la música que tiene prevista para este jueves. Vamos a escuchar a Non Palidece con La Flor. Esta mañana y corrí hasta tu ventana, grité fuerte que te amaba y vos tu sonrisa me regalabas y me desperté, estaba soñándolo, una llovizna cae. De vuelta al trabajo hoy no me desanimé. A veces cuesta pero hoy no me desanimé. Tomé mi bicicleta y salí. La llovizna ya paró con su rocío, todo perfumó. Y es que este aroma me recuerda tanto a ti, una flor es lo que eres para mí. Y nunca notaste que yo siempre estuve aquí, nunca te mostraste, pero hoy lo vas a saber, no me desanimé. A veces cuesta pero hoy no me desanimé. Y correr hasta tu ventana yo te rescataré. Y me despierto hoy, ya mi mañana es como la soñé y me levanté, con tu sonrisa iluminando todo y quiero que sepas que tú siempre vas a ser la flor más dulce de mi jardín.
más dulce de mi jardín. Oh, la flor más dulce de mi jardín. La flor más dulce de mi jardín. Oh, de mi jardín. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hácete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Río Gallegos crece. 600 calles asfaltadas, incluidas las calles 13 y 22, puesta en valor de la avenida San Martín y de la Costanera. Y vamos por mucho más. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste en la Costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Tomeso Meat S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Zapiola 1082, local 10 de 17 a 20 horas y en Galería Macatoviano de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para 2. Solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa.
Alarmas Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calabar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguimos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Con esa boquita decís mamá, 14:43 minutos, continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE. Tenemos ya el primer entrevistado de la tarde, está del otro lado de la línea el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, Pedro Prodomo. Con él vamos a charlar a propósito de la conferencia de prensa que realizaron ayer, ¿sí? Sobre este allanamiento realizado en instalaciones de obras que lleva adelante el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el cual estuvo presente el ministro dando precisiones acerca de estos materiales que han recuperado durante estos procedimientos, entiendo en Río Gallegos y en distintas localidades del norte provincial también. Ministro Prodomo, buenas tardes, ¿cómo le va? Lo saludan Claudia, Sandro y Beto. ¿Cómo está usted? Hola. Buen día para la audiencia. Se escucha, tengo poca señal porque estoy a la salida de Caleta y bueno, por ahí se dificulta. Lo escuchamos perfectamente nosotros, ministro. ¿Nos puede dar alguna precisión más acerca de los procedimientos que se llevaron adelante en sedes del instituto?
Sí, nosotros trabajamos con una orden de la justicia de la localidad de Caleta Olivia, donde se realizaron 3 allanamientos, donde se recuperaron materiales de la parte de IDU, de obras que estaban certificadas al 100%, cuando uno iba a las obras vacías. Entonces, ese material fue el que se secuestró, y bueno, y se sigue trabajando también para encontrar más cosas que son del Estado y están en particular. Bien, ministro, una consulta. Las obras son obras que estaban en poder del IDU, ¿no? Las obras que allanaron estaban en poder del IDU, ¿no? No, que estaban en poder de particulares que eran proveedores del Estado. Ah. En la gestión anterior, los proveedores se quedaron con material que tenían que estar en la obra ya puesta porque estaba finalizada, entre comillas. La obra estaba como entregada sin los artefactos que se recuperaron durante los allanamientos, entonces. Tal cual, sí, es así. Todo lo que es parte de baño sanitario, la obra ya estaba certificada, pero uno entraba al lugar, no había nada más que el agujero donde va el inodoro y el lavamanos y bueno, y otro artefacto más. Bien, y puertas también. Bien, en este caso se radicó la denuncia contra los proveedores del Estado, contra estas empresas. Exacto. Sí, se realizó la denuncia y bueno, la justicia ordenó los allanamientos en una tarea investigativa que se hizo con la policía de la provincia de Santa Cruz. ¿Se puede saber, ministro, a cuánto asciende el valor aproximado de los artículos que se incautaron en los procedimientos? No, la verdad, si me pregunta, eso lo tiene más preciso la gente del IDU. Nosotros nos encargamos de los allanamientos y la recuperación del material. Vamos a seguir trabajando en toda la provincia con la misma modalidad. Hay una directiva del gobernador, como que hay que recuperar todo lo que es el Estado y está en particulares, que no tienen que estar porque es de todos los vecinos. Entonces me parece a mí que usado mucho del Estado, sobre todo la falta de responsabilidad también de la presidenta del IDU en su momento y lo que está a cargo con el tema del IDU por no controlar las obras que se estaban desarrollando en el momento, muchas certificadas y no terminadas. Y en ese sentido, ahí se amplió, digamos, esta denuncia o tienen todavía más labor ustedes para continuar en la investigación de este tipo de cuestiones. Sí, se amplió más la denuncia. Igual hay documentación que está manejando el abogado del IDU para hacer más denuncia también. Y vamos a recuperar todo lo que la verdad que se llevaron. Hoy nos toca ver de que las escuelas no estaban funcionando en algunos casos, otras que estaban sin terminar pero certificadas. Entonces estamos trabajando para poder recuperar esas cosas y bueno, y poner en funcionamiento lo que muchas veces cuesta, porque hay que entender que todo lo que se llevaron ellos es plata del vecino, el que aporta en los impuestos, que muchas veces no le alcanza, pero paga sus impuestos y a veces algunos abusan del poder, porque acá han abusado del poder, los ministros y los presidentes de diferentes entes han abusado del Estado y no han vaciado, esa es la realidad. Y la gente tiene que entender esto, que hay que recuperar lo que es nuestro. Bien, ¿van a continuar en Río Gallegos también con este tipo de medidas? La justicia que se tenga que hacer, o sea, la denuncia para la provincia, es la localidad, se van a hacer la denuncia de la obra que están certificadas y no están terminadas. Ministro, sabemos que está muy ocupado, que está realizando labores allá en zona norte de la provincia, así que le agradecemos este tiempo y que se ha tomado para charlar con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a usted y a la audiencia. Muchas gracias. Chau, chau. Buenas tardes. Pasaba el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Prodomos. El parte no era claro. No, claro, totalmente. Teníamos acá una discusión. Sí, teníamos acá la discusión porque sobre la interpretación, porque no era muy claro. Por eso, porque si él tenías razón vos. Claro. Es decir, ¿cómo van a allanar un edificio propio? Claro, porque dice que acá el parte de prensa decía eso, que era en obras del instituto. Entonces yo, ¿dónde está el delito? Si en una obra está habían sido entregadas las casas. Es como, viste que la gente denunció que hubo una entrega que también
cuestionadísimas, Sí, las sí, casas sin artefactos, sin... Tal cual. Pero acá lo que ocurrió es realmente grave, que no fue no se logró, digamos, transmitirlo en el parte de prensa Claro. como realmente ocurrió, pero acá lo que encontraron es en propiedades particulares, encontraron los elementos que debían estar en las obras las viviendas del que IDU. supuestamente estaban, ¿cómo es que dicen? Entregadas, no, se dice adjudicadas, Sí. primero, y que luego se había certificado que estaban terminadas. Sí, había un edificio, Hasta puerta faltaba, un edificio muchacho. que era del IDU. No, y en algunos casos también, digamos, bajo el aviso de, o a sabiendas de que quien se hacía de la llave y que iba a tener que terminar Claro, con bueno, todo. eso pasó, digamos. acá pasó con Eso un pasó montón de acá, lugares, sí. sí, tal cual. ¿Qué es lo que... ¿Con quién hablábamos el otro día? Acá mismo hablábamos de ese tema de que antes te entregaban la casa con hasta el termotanque, ni el termotanque. Claro, bueno, Se han pero es robado. que esto es una cosa que estamos hablando de hace muchas décadas, ¿eh? Ujú. Esto pasó, aparece, es un modus operandi. Claro. La casa donde vive mi mamá, Sí. que fue del 89 adjudicada, Tenía todo. tiene figura como que ella tenía dos baños. Sí. Y ella tenía un solo todo, baño. Lo que baño. tenía era un cuadradito Que supuestamente lo tenía que terminar ella. que tenía un agujero tapado que era para poner un inodoro y unos así en la pared, los caños como para que vos pongas una canilla y después ponga todo. Tenías que adivinar que eso era un baño, o sea, pero Mirá vos, figura mirá como vos. que eran dos baños Mirá vos, completos, mirá vos. el coso. De hecho, ¿Hizo quilombo tu vieja? no, de hecho qué hay una raro. parte que tiene como una terracita que también estaba preparado para hacer una habitación más. Y según dicen, figura esa habitación como entregada. Y no, o sea, eso después lo hicieron ellos. Entonces, es como sí, que, sí, no sé sí, cómo explicar, sí, pero en el sí, diseño sí. está la losa, ¿viste? Y termina, la casa termina acá. Pero según el plano, no, continuaba. Había una habitación más. Había una habitación más. Sí, qué ladri, qué ladri. Y te estoy hablando del 89. Sí, no, ya venían con eso. Ya venía. Aparte que les escatimaba, decir, bueno, acá esta casa lleva, voy a decir una burrada porque no tengo idea del cálculo, ¿no? Un cálculo, digamos. Sí. 50 bolsas de cemento para cada casa. Más arena, más cal, más todo lo que lleva el edificio, digamos. Y te ponían 20 bolsas. Entonces después se te desgranaban las paredes, se te rompen las columnas, tenés filtraciones. ¿Por qué? Porque la otra Claro, figuraban como comprar 50 y después matanga, como decía claro. Boca. Sí, sí, sí. Es sí. así, ¿viste? Pero bueno. Santa Cruz es así. No lo entenderías. No lo entenderías, Santa Cruz. Ahí Pero va. bueno, lo que sí quedó claro es que donde allanaron son tres propiedades particulares de los proveedores del IDU. Sí, señor. Ahí se hicieron los Claro. allanamientos y estaban en poder de extraños, Claro, de otras personas personas. de otras personas que no tenían nada que ver con claro. las viviendas adjudicadas. Así es. Ahí está. Por eso que se allanó y por eso que se claro. continúa la investigación, Se dijo, continúa, dijo, sí, sí. en distintos puntos de la provincia, así que no descartan que haya en Río Gallegos. Lo que vos le preguntaste al final. Ujú. Bueno, no sé usted qué piensa de todo esto, querido Sandro Díaz. ¿Cómo le va? Hoy es su cumpleaños, porque hoy es el día que se lanzó la serie Batman hace no sé cuántos años con Adam West, con Bruno Díaz, su tío, que hacía la versión de Batman. Usted es Sandro Díaz, descendiente de aquel Batman original. Que ¿Cómo le terminó va? en Río Gallegos. Ahí va. Bien. Me pone de buen humor que de repente nos levantamos a la mañana con 8 grados bajo cero y ahora está hermoso. ¿Viste? Una locura. Eso me pone de buen Es humor. que el día te pone de buen humor. Igual la luna se alejó un poco, ¿viste? Sí, Estamos hoy sí, mejor sí. que ayer. Los Ayer veo, estamos- los veo sonrientes. Hasta me afeité y todo y mirá vos cómo estoy. Feliz. Son espléndidos. ¿Sabés qué? Están espléndidos. Regio. Vos sabés que Regio estamos. vamos a... Ayer tuvimos un problema. Sí. Un problema que me tengo que hacer cargo. A ver, a ver. Acá de parte de la producción. Apá. Puede ser que... Tenemos música de tensión ahí. Pasame ¿verdad? el mate. Tenemos Primero, música por acá, por ahí. antes que se tensione más acá la cosa. A ver, ¿qué Porque ayer tuve un reclamo. Un reclamo que puede ser que tenemos que estar ahí atentos con nuestro equipo de abogados. Ajá. Porque... ¿Tenemos equipo de abogados? Sí, tenemos equipo de abogados. Gracias a Dios. Si no, tendríamos... La cara de Juli, Tarea así ¿qué llena pasó ahora? Tenemos equipo de abogados. Ahí se escucha. La cara de Juli. Tensión. ¿Qué pasó ahora? ¿Se acuerdan de la apertura de ayer? En donde yo mostré una fotografía de la luna Sí. y no citamos fuentes. Ajá. Sí, como que no. Sí.
yo no dije la fuente. No dije de quién era y se la compartí a mi compañera Juri que la puso en el stream. No, pero nombramos de quién era una chica, ¿no? No, yo dije que había fotos de... Pero... ¿Ya creo que dijiste? No dije y era de mi compañera. Dijiste un amigo que estaba con un... No, dije a alguien que estaba con un telescopio y es de mi compañera que me envió la foto. La hizo asustar la compañera. Esto no se dieron cuenta que los progres ya están. Ya fueron. Diga, ¿esposa o nada? Mi pareja. Mi señora. ¡Vamos! Un tiempo donde no hay... Compañera es un gris. Mi compañera de la época de Che Guevara. ¿Mi señora? O es una amiga. Tu pareja. No, mi compañera. Ustedes quieren que diga mi señora. Claro. A la que le regaló flores amarillas, valga la acotación. ¿Le regalaste flores amarillas? Acá el archivo. Eso no se metió, jodido. Buscame la flor de Floricienta. No me hagas hablar. El famoso no me quemes. Mirá que acá hay mucho. Yo no soy el último romántico acá. Te reclamaron, OJ, entonces esto. Vaya esto como una. Los créditos. Vaya esto como una formal disculpa a la pareja de Sandro Díaz. ¿Sí? Batichica sería en este caso. Batichica. Exactamente, sí. Ahora lo pueden invitar a bailar, porque antes no lo podían invitar a bailar, porque vos lo invitabas a bailar y te decían no tengo pareja. Ahora sí. No tengo pareja a las piernas. Ahora sí. Así que bueno, pasó, ya hicimos el Fede Ratas. Mi compañera, yo que era su compañera de trabajo, No, yo me quedé esperando el remate, claro. Claro, son los o sea que escucha este segmento, ¿no? Yo sí, lo escucho, pero me sorprendió que el datazo, porque los oyentes le comentamos que estamos por stream, por YouTube, por Facebook, y ahí pueden ver distintos contenidos que se le agregan a lo que vamos diciendo, ¿no? A lo que van escuchando. Claro. Porque por ahí hay un conductor que no sabe que esta radio también se transmite. Y bueno, sí, me reenviaron ahí como... no me nombraste. Claro, y aparte encima es lo primero que te enseñan en la facultad, digamos, ¿no? Citar la fuente. Algunos, no vamos a decir que a todos les enseñaron lo mismo. Sí, hay algunos que nunca saben, así que acá hay Fede Ratas. Y bueno, y sí, pasó eso. Vos sabés que compré las flores amarillas porque voy a hacer cargo, las regalé. Viva la gente que regala flores, ¿no, Brian? ¿Cuántas veces? Ya le pasamos y le tocamos bocina a la señora de las flores. ¿Era rosa? ¿Era una rosa amarilla o rosas eran? No, flores amarillas, puede ser crisantemo. Flores amarillas, sí. Liliums. Bueno, pero los amarillos son lindos, los de rosas. Gerberas amarillas. Me encanta que estemos llevando esta conversación como adultos. De dos maneras, yerbera o gerbera lo mismo. Vos dejalo, no los provoques, porque por ahí te pueden hundir, ¿viste? O sea, no somos te vamos a joder, pero nunca te vamos a tirar a matar, ¿no? Pero vos sabés que yo estás sufriendo. Menos mal, jamás a nadie, jamás le te un chiste, pero es de vuelta acá. Claro. Cuando te está viendo, callate. Y encima, a mí me pasó que tenía que ir a mi casa con eso, con las flores justamente, y yo dije, ¿cómo hace la gente? Yo no veo a la gente con eso en la calle. Tienen autos. Pero no te lo tienen autos, la gente que hace... Mira, si a vos te salió ir, comprar, regalar, decir, elegirla y regalarla, te salió, la llevás y que todo te chupe uno y si no los dos. No, pero no te tenés que preocupar por eso. Claro, un orgullo la calle, un orgullo. Pues sí, vos mirá a un loco que va a regalar flores, quedan románticos todavía, iban a decir. Sí. Preferiría regalar un Smart de 42 pulgadas, ¿no? Pero bueno. También. El contexto económico. Vos sabés que... Yo barata las flores, ¿eh? Ojo, no, tampoco. No, chicos, sí, dígame. No tengo ni idea, yo sé mucho que no regalo flores. Está hablando de... Vos sabés que iba por la calle y yo digo, bueno, que ahora que no aparezca nadie. Vos decías, ¿qué hago? Te ponía ramos de flores se me va lo panga a la mierda, lo indie se me va. Lo indie, las flores son indie. Sí, Si hubiese puesto un pañuelo acá, ropa retro, un flequillo mal cortado, unas flores, eso, el tapa de disco indie. ¿Saco largo?
Vos sabés que... Bueno, pero a ver, ¿cómo cayeron las flores? No, cayeron bien, sí. Iba ahí. Si me acompañaba unos sándwiches de miga, ni te cuento cómo acá. Pero vos sabés que yo iba, mientras llegaba a mi casa, yo decía que no parezca a ninguno de los pibes, básicamente, del barrio. ¿Qué pasó? Pasó un auto con todos de mis amigos del barrio. Todos te gritaron. Y nada, yo digo, ojalá que no parezcan, aparecieran justo. Te aparecieron los 5 amigos, seguro. Exactamente. Pero bueno, nada, lo llamé con la mente. Y también, esto tiene una narrativa bastante grande, ¿no? Porque ya que estamos... Cuéntenos. Claudia, me encanta que la vea muy distinta. Le gusta porque ella A mí me encanta. Vos tenés ojo. ¿A vos recibías flores? No. Story time. Escuchame. Chesa, no. Este es el momento story time. Momento, voy a decir algo importantísimo. Acérquese al micrófono para que se escuche. Ojo con lo que relatás acá, porque tiene memoria de elefante y después ella puede... bien. Ojo, porque después va a empezar, viste, cuando empieza con el tema de la farándula, en algún momento se va a acordar de las flores de Sandro y la va a tirar acá. El archivazo. Sí, el archivazo. Ahora me hiciste achicar. Ahora volvería a ser, Claudia. Ahora lo que pasó es que los pibes, ¿no? Esos pibes que por ahí me estaban gastando, y ahora le llegaron el reclamo, ¿no? Claro. Como que lo obligaste, lo dejaste pasar. Sí. Lo dejó cuando Apu agasaja a Manjulas. Es tal cual. Sí, que después todos enojados, claro, porque dejá la vara alta. Todos quieren flores. Que tenés que emparejar, por lo menos las flores. Ahora yo quiero que los que me están gastando no estén el sábado, porque el sábado nos juntamos, que no estén el sábado faltando para que tienen que comprar flores. ¿Sabés qué hago yo? Si soy tu amigo, compro flores y te las llevo yo a vos para joderte. Claro. Yo quiero que el sábado no esté comprando ahí, porque ahora son todos, viste, como, no, eso es de viejos. Porque también... No es de viejos, ¿qué digo que es de viejos? No, pero por ahí me pegan por izquierda y por derecha, viste. Es como... Es la envidia, Paso por progre. Desconstruite. Y después está el de más de derecha, no, eso no hacen los machos. Uno de derecha, balaría, así gomina, flores, bigote. ¿Bigotito? Sí. Claro. ¿La flor acá? Claro, ahí nomás casamiento. ¿Te lo imaginan combinados solos? No. Compito acá, tiki. Oye, cayeron bien, sumaron. Bien, ¿cómo que no? Vamos. Pudo no haber funcionado, está bueno que le digan. Pudo no haber... Aparte, así no funcionara, no te van a decir que es horrible tu regalo. Si te llegan a decir eso, por ahí. Vení, te abrazamos y te llevamos por otro lado. Por ahí no es, dijo. Aparte no, pero re lindo que una flor que sea flor. ¿Por qué la flor es amarilla? ¿Pero le gusta que así veías floricienta? Y sí, hay algo ahí, pero igual trata de la primavera, yo creo que tiene. Sí, pero... No, creo que va por ¿Brian es de regalar flores? Bien pedo. No lo meta en quilombo, no lo meta en quilombo. Mira, era un hombre de familia, boludo. Brian es un hombre, Brian. Un hombre hecho y derecho. Están escuchando la pareja del KTG y vos lo metés en quilombo, le preguntás si lleva flores. No, pero si te tiraste un centro. Venía Tati con un machete. Bueno, me lleva flores vos, pelotudo. Claro, la Tati es lo más que hay. Es lo más. La Tati, a ver, la Tati es la novia de Brian, vamos a decirlo, ¿no? La señora histórica, de Brian, ¿no? La histórica. La pareja de Brian. Sí. Ya lo comentaba, ya lo comentaba. No se corte, Me parece que metieron la pata. Se está complicando. ¿Y Seca cómo andamos con las flores? Está todo bien. Pero hace rato que no paso a ver a Marisa, nuestra florista amiga. Ahí va. Con Brian pasamos y tocamos bocina, sí, ella nos saluda, ella nos identifica. Le hace descuento, 2 por 1, todo, claro. Ella piensa que yo le compro flores a Brian, me parece. Claro, pero que sí, lo ve todas las mañanas. Te iba a decir que lo ve pasar eso de ahí van esos dos agarrados que no me compran ni una flor. Con una que caiga. A mí me encantan las flores, pero yo tengo jardín, así que no me compro flores para mí porque tengo mis propias flores. Es como normal. Sí, y aparte tampoco me regala flores. Lobito. Y no te pinta ese regalo. Creo que te veo jodida para los regalos. ¿Por qué? No sé. No. O
Te Llevo cae algo y no. Hipótesis. A ver. Te cae que te jedi, Eduardo. Sí. Voy a decirlo así. Con una rosita roja pimpollito. No, sí, está Papelito bien. celofán, monito Sí. y un chocolatín. Sí, lo meto Te en un- cae las dos cosas, No, pero todo bien, sí, perfecto. de 10. Sí, sí. Ya, ahí va. Está bien. Pero nunca me cae con. Son Sí, con el detallitos. chocolatín y todo eso. Pero. Bueno, pero el chocolatín también Sí, nunca no, despreciado. no, sí. olvidate. Pero después para los regalos, por Ni ejemplo. hablar si cae con los alfajores. No, para los regalos yo le digo, quiero tal cosa, regalame tal cosa. Entonces ya, margen de error, lo eliminamos. Ah, pero él no por... No. No. arranca- Hay una no, historia, hay una arranca, historia. Sí. arranca. Hay una historia vieja. Eso para otro story time. Ah, no está. Entonces ahora ya, viste, no me regala. Yo sí le regalo y le pego generalmente las cosas que le gustan a él. Sí. Me dejaste Porque yo lo conozco, porque uno cuando regala, por ejemplo, vos pasé 20 años, ¿no? Pero poner ya los 4 ya más o menos sabés. Ya el otro lo conocés. Sabés qué color le va a gustar, que claro. si ese suéter le va a gustar o no le va a gustar, que si ese pica, o sea, ya sabés. Porque lo conocés, porque uno, cuando está con una persona que se observa. O sea, si a uno le interesa a la persona, observa. Entonces ya sabe lo que le va a gustar o no. O sea, no le voy a regalar, no sé, zapatillas rosadas porque no le van a gustar. Entonces, bueno, ese es el tema. Pero él a mí me ¿Qué reclama. le gusta la... Claro, Igual ¿qué le los gusta? años te dan todas las pautas, ¿o no? Si ya Sí, tenés bueno, tantos pero hay años y algunos que no lo no... entienden. Pausa. Yo siento también, va. Sacamos acá. ¿Cómo salimos de acá? Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Tenemos música. Traje música nueva para compartirles. Es una banda. Se me abre la cabeza. A ver cómo se llama la es banda, una sorpréndeme. Es una banda bastante. Rayado de Guadalajara. Se creo que llama no sé. Ryan. Ah, se llama, yo veo poco de acá. se ¿viste? llama Ryan y sacó un disco que se llama Vaqueros, como los vaqueros de los Sims del 2000, los rotos. Sí. Bueno, la portada del disco tiene eso justamente, esa imagen. Y es una banda de rock tradicional, digamos, pero son pibitos que llaman la atención que hagan ese... Sus integrantes nacieron en el 2000, así que imagínate. O sea, son chiquitos. Vos reíte, Manuel Turizo nació en el 2000, por ejemplo. Mirá. Elegante nació en el 2000. Es cierto. Bueno, viste gente como que si le ves el DNI ¿Qué? te sorprende. Manuel Turizo. Manuel Turizo es una estrella internacional, Me chicos. encanta. Me encanta Me encanta Manuel Turizo. Yo no lo Datos que sabía. no sirven para nada. No. De Funes el memorioso, sí. Yo no lo sabía. Pero bueno, La memoria En abril, de la- abril. de la- ¿Sabes por qué? Porque tiene un mes más que mi hijo. Tiene. Y yo sé- Ella asocia todo, hace Sí, es así. todo libre asociación, ¿viste? Interesante. Entonces se llama mnemotecnia eso. Acordarte de una cosa en base a cosas que ey, vos... pero qué útil para la radio eso. Sí, olvídate. Qué útil para todos los oyentes que escuchan, a todos los Uber Saber truchos, cosas, a los taxistas que saber escuchan. cosas que no sirven para nada. No, la mnemotecnia. Por ejemplo, que acabas de decir que un mes posterior o anterior El al azar nacimiento de tu tema. hija. Entonces, con ese recuerdo vos te acordás de ese dato. Claro. Eso Es genial, Son es gente, genial. a los 15 años sacó su primer disco, chicos. Eso sí. Tiro más. No importa. Te tiro más. Carajo. Factos. Va tirando factos, ¿no? Claro, sí. Y bueno, entonces vamos con música, ¿le parece? Dale. Sí, Pero cómo no. vamos con esta banda que se llama Ryan, que hoy sacó su disco Vaqueros, que remite a esto de los Jim Roto y demás. Es un rock tradicional y nada, son unos pibitos que apuestan a este sonido por ahí que no está tan vigente actualmente. Así que escuchamos a Ryan haciendo el tema Mil Guerras.